Buenos días a todos aquellos que nos están viendo desde su casa, su oficina, su lugar de trabajo. Vamos a presentar en Proyecto Integrador un artículo que se realizó en la Facultad de Ingeniería Industrial Virtual de la Corporación Universitaria Americana. El artículo se realizó un diagnóstico de factores de riesgo ergonómico y síntomas musculoesqueléticos. Este artículo se realizó en base a trabajos realizados durante toda la clase, pero antes de empezar y darle un preámbulo de todo lo que se realizó, primero quiero presentarle el grupo que los conforma en el cual le dio inicio y finalizó todo este artículo con ardua investigación y mucha dedicación. Este grupo está conformado por Sonny Judy Franco García, Carol Alessandra Pérez Bolaño y mi persona, Orlando Manuel Valega Pérez. Directora del programa de Proyecto Integrador 3 o docente, ingeniera Peggy Barrera Conel. Entonces vamos a iniciar una breve introducción de todo lo que se realizó con este trabajo. En el presente artículo encontraremos el diagnóstico de factores de riesgo ergonómico y síntomas musculoesqueléticos del personal administrativo y asistencial que laboran en la empresa endovascular del Caribe y Organización Clínica Bonadona Prevenir. Este artículo se realizó ya que se estaban presentando problemas en personas de área de oficina con síntomas musculoesqueléticos o ergonómicos. Cabe resaltar que estos son labores que a veces uno dice que no presentan cansancio, que no presentan actividad física, pero a veces eso no solamente influye en que una persona presente ergonómicamente una enfermedad laboral, ya que todas estas labores son duras. Entonces, a través de esto se realizó y se diagnosticó un tipo de encuesta realizada a trabajadores de oficina de la endovascular del Caribe, Organización Clínica Bonadona Prevenir, en el cuales habían preguntas muy puntuales que ellos fueron contestando a medida que iba pasando las encuestas. Por ejemplo, habían preguntas como cuántas horas laborales trabajan, si son personas de labores de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Habían preguntas puntuales como también el sexo de la persona, por ejemplo, si era hombre, mujer. Había preguntas puntuales como las condiciones en que laboraban, las sillas, el computador, la posición en que duraban más tiempo realizando esa labor. Todo este tipo de preguntas influyeron para que más adelante nosotros diéramos con unas bases y unas conclusiones para poder detectar factores que dan a la persona una enfermedad laboral o unos riesgos ergonómicos. Anteriormente no contábamos con estos tipos de preguntas y evaluaciones y solamente veíamos que las personas se incapacitaban por X o Y motivo y no sabíamos cuáles eran los motivos de los cuales presentaban dolores, síntomas. Entonces, a veces todo esto influye para que una persona o un trabajador se le mejore las condiciones y el lugar de trabajo en el que se encuentra. Entonces, esto se hizo una recopilación. Todo esto fueron una recopilación de información una por una, en la cual fue suministrada. Se procedió a evaluar. Luego de que se procedió a evaluar
todas esas preguntas que se le realizaron, se tabuló y se le hizo una parte representativa, el cuál eran las mayores respuestas, cuáles eran las mayores frecuencias. Y con todo esto se dio a una gran conclusión en el cual se le puede presentar a la empresa X o Y. No solamente tiene que ser empresa endovascular, ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de empresa y pueden cambiar los tipos de preguntas para así poder dar un factor de riesgo, dar un control a las diferentes empresas que se estén realizando. Entonces, el objetivo principal de este artículo y de este trabajo de Proyecto Integrador 3 es identificar y evaluar y valorar los factores de riesgo ergonómico y síntomas musculoesqueléticos dentro del personal que labora en el área hemodiama de la empresa endovascular del Caribe y Organización Clínica Bonadona Prevenir. Vuelvo y le repito, no solamente puede ser con una sola empresa, ustedes lo pueden aplicar si ustedes desean realizar, por ejemplo, saber los factores de riesgo en el cual el personal de taller presentan, presentan dolencias en la parte baja de la espalda. Entonces ustedes realizan una pequeña encuesta para saber cómo se encuentran esos trabajadores, de qué manera está trabajando, y ahí usted puede dar una conclusión cuál es la mayor parte y cuál es su mayor esfuerzo en el cual se está realizando, y por eso ese trabajador está sufriendo esas dolencias ahí en esa parte específica del cuerpo. Tomando un ejemplo muy por encima, muy alejado de esto, usted puede colocar, por ejemplo, cuántas horas laborales trabaja. Si el trabajador contiene una carga, entonces, ¿cuántas veces carga ese peso? ¿Cuál es el peso adecuado para tener esas labores? Y si el peso es adecuado, ¿cuántos minutos sostiene ese peso? Si hay una manera más fácil de realizarlo. Todo esto se da por medio de estos tipos de encuestas.